Bueno, entonces vamos a comenzar con la reunión. Les pediría a las personas que nos acompañen que por favor, quienes tengan la posibilidad, activen sus cámaras para que podamos pues verlos y desactivar sus micrófonos por el tema del sonido. Entonces vamos a comenzar con esta conferencia. Quiero agradecer al doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas, así como también a la doctora Mónica Arietti González, que nos acompaña. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctor, por estar aquí nuevamente en el tribunal en el caso de Moni. A usted, doctor, por aceptar la invitación y pues compartirnos esta información que a nosotros nos será de mucha utilidad. El tema que vamos a tratar es cómo crear ambientes amigables para la comunidad de las personas trans. Y antes de comenzar, me voy a permitir dar una breve semblanza curricular del doctor. No sé, Mónica, si primero va a hablar el doctor y luego tú. Sí, va a hablar primero el doctor. Hola a todos, buenas tardes. Él es el experto en minorías sexuales, entonces justamente por eso quisimos invitarlo y ya después yo cerraré con alguna parte de la presentación y bueno, obviamente si tienen preguntas, pues encantados de poder resolver todas. Perfecto, entonces el doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas es médico por la UNAM, psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría, maestro en Ciencias de la Salud Mental Pública de la UNAM, bueno, de la Salud y Salud Mental Pública por la UNAM, doctorante en Salud Mental Pública, fundador de la Clínica Transgénero de la Clínica Condesa, miembro fundador del Centro de Atención a Transgénero Integral, CATI, representante de la WPA-TH en México, ha tomado cursos en la India y Austria para manejo de poblaciones clave. Fue ganador del premio de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología, ha presentado más de 60 ponencias, además de que ha colaborado con el Instituto Nacional de Psiquiatría, además con la Organización Mundial de la Salud. También ha tenido publicaciones en la Lancet Psychiatry de julio de 2016 y también es experto, entre otros temas, de VIH, salud mental, minorías sexuales, ambientes amigables a minorías sexuales, conductas sexuales de riesgo y desarrollo de programas de atención en salud mental. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, entre otros muchos temas que tiene dentro de su currículum. Adelante, doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Ya me escuchan? Voy a empezar a poner a presentar mi pantalla. Entonces, voy a empezar a hablar como de muchas definiciones, porque esto es importante para que todos hablemos el mismo lenguaje y empecemos como a entender un poco más sobre estos fenómenos interesantes, y Mónica va a continuar con una presentación basada en ambientes amigables a las minorías sexuales. Entonces, voy a empezar. Avísenme si la pueden ver. Sí. Y listo. Bueno, las minorías sexuales son aquellos grupos de personas cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y rol de género difieren de la población general. A nivel nacional representan el 10 al 15% de la población como tal. Esto quiere decir que hay entre 12 y 18 millones de personas que se pueden ver representadas dentro de las minorías sexuales, y solamente en la zona metropolitana de la Ciudad de México habría entre 2.5 y 3.7 millones de personas que se podrían identificar como miembros de una minoría sexual. Para la Ciudad de México, entre 850,000 y 1,275,000 personas serían miembros de una minoría sexual per se. Tenemos que tener todos definiciones específicas que nos van a ayudar a entender algunas cosas. Identidad de género, que es la manera en la cual todos nos identificamos como hombres, mujeres, neutros o ambiguos, es diferente de orientación sexual, que es la atracción afectiva, intelectual y sexual que podemos sentir por las personas, o rol de género, que es la manera en cómo los hombres y las mujeres nos identificamos con la masculinidad y feminidad y lo expresamos. Las definiciones son múltiples y son muchas, pero es importante irlas conociendo y vamos a ir profundizando una a una con ellas para entender de qué estamos hablando con respecto a minorías sexuales. Los seres humanos y nuestra identidad sexual está hecha por varios componentes. El componente de sexo, que tiene que ver con los factores genéticos, cromosómicos
los caracteres sexuales primarios, que tienen que ver un poco más con nuestra genitalidad, y los caracteres sexuales secundarios, que tienen que ver un poco más con la manera y cómo nos desarrollamos. El género, como había mencionado antes, que es la serie de características y atribuciones psicológicas de comportamiento y sociales asociadas a masculinidad y a feminidad. La orientación sexual, que es otro aspecto diferente, en donde las personas pueden tener atracciones heterosexuales, homosexuales y o bisexuales. Y además las prácticas sexuales que están aquí influyendo constantemente. Los seres humanos, como nosotros sabemos, en general pueden ser machos o hembras, pero también existen una serie de estados intersexuales y condiciones genéticas que pueden como justamente variar esta situación. Como había mencionado antes, esto está dado por el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo morfológico, además de las características sexuales secundarias. Nosotros hemos identificado factores asociados a algo que llamamos dimorfismo sexual, es decir, sabemos que los machos son 40% más grandes que las hembras, sabemos también que las hembras tienen una distribución distinta de grasa, por lo tanto reconocemos formas masculinas y femeninas, lo cual ha llevado a que nosotros entendamos entonces que existe algo que llamamos una sociedad binarista, es decir, binarismo sexual. Es decir, solo reconocemos que existen hombres o mujeres. Pero quiero mencionarles algo, mi querido público, que hay más allá del binarismo per se. El género, entonces, lo vamos a entender como una característica multidimensional de la personalidad. Con categorías, entonces, que vamos entendiendo culturales, sociales, anatómicas y fisiológicas. Esto quiere decir que es una parte compleja. El género existe mediante lo que determina la biología, pero también lo social y viceversa. Es algo extremadamente complejo. Mientras que el rol de género es todo lo que la persona hace o dice para indicar que se es hombre, mujer, neutro o ambiguo. Entendemos entonces como el rol de género masculino como una identidad de posición. Esto quiere decir que la mayor parte de los hombres van a ser más inteligentes, más fuertes, más capaces, al menos es como la visión de masculinidades. Mientras que entendemos el rol de género femenino como una identidad de conexión. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a esperar a que la mayor parte de las mujeres en Occidente sean más empáticas, más sociales y tengan como otros síntomas asociados o otras conductas asociadas justamente a la socialización. La identidad de género y la identidad sexual de las personas se expresa en cómo vestimos, se expresa en cómo nos comunicamos, se expresa en roles económicos y en otras situaciones altamente complejas. Esto quiere decir que la identidad de género también es una forma subjetiva de expresión de nuestra propia individualidad, tanto como masculino, femenino, andrógino o neutro. Cuando hablamos de identidad de género, hablamos sobre nuestra propia conciencia y de nuestro propósito en el mundo. Entonces, lo que voy a hacer aquí, y no sé si me estén viendo aquí todos y demás, es una pregunta para todos. ¿Desde cuándo saben que son mujeres? ¿Desde cuándo saben que son hombres? Y quiero mencionarles otra cosa hablando justamente sobre las minorías sexuales. ¿Cuándo les dijeron a sus papás o a sus amigos que eran mujeres o que eran hombres? Si quieren abrir el micrófono, sería como una muy buena idea. ¿En algún momento alguno de ustedes habló sobre esto con sus padres y les dijo, mamá, papá, soy mujer? Pues, a ver, yo quiero tomar la palabra. Pues, en mi caso, yo creo que cuando el individuo empieza a tener conciencia desde que somos niños, al menos desde que yo era niña,
pero no, digamos, yo creo que a la etapa del kinder o en esos, cuando empiezan a separarnos niños y niñas, o tú eres niña, ponte este color o esta ropa, entonces ahí empiezan las distinciones. Poco, a mi caso así yo lo que recuerdo fue así, o sea, empiezas Ahí les va. a identificar a los... Nuestro género incluye factores biológicos. Tenemos condiciones o variantes de género por factores genéticos ya establecidos entre los 2 y los 7 años. Es decir, sabemos que somos hombres, mujeres, neutros o ambiguos. Pero como dice la licenciada Magda Zulema, hay aspectos en la sociedad binarista en donde se obliga a los hombres y a las mujeres a tener conductas diferentes. Y esto entonces puede ser una cuestión también dentro de las personas de las minorías sexuales que no necesariamente se identifican tanto hombres como mujeres, sufran discriminación y trauma. Les voy a preguntar como otras cuestiones al respecto a todos ustedes sobre el rol de género es, ¿cuántas de sus abuelas llegaron a la universidad? ¿Podrían levantar la mano? ¿Cuántas de sus mamás, tu abuela llegó a la universidad? ¿Cuántas de sus mamás llegó a la universidad? Probablemente más, ¿no? ¿Cuántas de ustedes llegaron a la universidad? Esto simplemente es una cuestión como justamente cuando hay algo que se llama inconformidad de género, que las mujeres dicen, estas partes de tener menos acceso a educación no me va. Y sus abuelas, sus mamás, sus hijas van a luchar por justamente ir creciendo un poco más. Esto es algo que me gustaría que empiecen a pensar, porque las personas trans, por ejemplo, tienen menos nivel educativo por toda la discriminación que una persona siente a lo largo de toda su vida. Y estos ejercicios de pregúntense desde cuándo son mujeres, pregúntense desde cuándo son hombres, ¿qué es ser mujer? Es un factor importante. No tiene que ver con el color, con el maquillaje, ni con la ropa que usamos. Tiene que ver simplemente como una propia autointerpretación sobre su propio género. Entonces, voy a seguir con la presentación y probablemente más adelante los vuelva a interrumpir un poquito. ¿Vale? Avísenme si me siguen viendo. La orientación sexual, entonces, en las personas tiene que ver con la atracción afectiva, intelectual y sexual. Es decir, si se trata de alguien de nuestro mismo sexo o de nuestro mismo género, pues somos homosexuales. Si nos gusta alguien del otro género, somos heterosexuales. Pero quiero que entendamos una cosa importante aquí y es que nos gusta el género de la persona y no sus genitales. Nos gusta el género de la persona y no necesariamente la corporalidad. En general, la orientación sexual no siempre es binaria. Hay factores específicos asociados justamente a la orientación sexual que tienen que ver con factores genéticos. Estudios justamente en gemelos nos han dicho algunas cosas específicas. Las hormonas, tanto masculinas como femeninas in útero, podrían tener como factores importantes. La exposición, por ejemplo, a algunas sustancias podría estar vista aquí y el número, por ejemplo, de varones. Lo que quiero mencionar con esto es que la sexualidad es un factor evolutivo en el cual se va desarrollando a lo largo de la vida de todos nosotros. Y esto va justamente desde los algunos meses de nacidos hasta que empezamos a tener relaciones sexuales. Y pasan muchas cosas que esperamos justamente en los seres humanos antes de que podamos definir algunas cosas. Pues como les había mencionado antes, la identidad de género la desarrollamos la mayor parte de nosotros entre los 2 y los 7 años. Creemos y como sabemos que hay formas masculinas y femeninas. Como les había dicho, los varones tenemos un cerebro más grande, pero las mujeres tienen una corteza más gruesa y esto implica que tienen mayores habilidades para conexiones y mayores habilidades para acceso a los recuerdos.
Sabemos, por ejemplo, que los niños y las niñas muestran desarrollos distintos en el cerebro y en la manera en cómo observan las cosas. Sabemos, por ejemplo, que las niñas tienen mejores resultados en pruebas mentales y que las niñas desde los 3 meses de edad o antes muestran mayor interés en la expresión facial. Sabemos, por ejemplo, que los varones ven más movimiento y las niñas buscan más los rostros. Entonces, son factores importantes que tenemos que conocer. Uno de los puntos bien interesantes en el desarrollo y la diferenciación justamente entre cerebros masculinos y femeninos es que los varones tienen una mayor conexión intrahemisférica. Esto quiere decir o son lógicos o son afectivos, mientras que las mujeres tienen una mayor conexión interhemisférica, es decir, pueden ser afectivas y lógicas al mismo tiempo. El hipotálamo está altamente estudiado, además de otros factores y estructuras asociadas a ser en hombres y en mujeres. Evidentemente, esto podría ser controversial porque los nuevos estudios nos mencionan que los cerebros, tanto de hombres y mujeres, no son muy diferentes entre sí. Ahora, hay que hablar sobre justamente aspectos de orientación sexual, como la homosexualidad. Algunos creen que esto tiene un componente genético y otros simplemente disertan que no. La pregunta aquí es, ¿cómo una característica como la homosexualidad masculina, que tiene un componente genético, persiste a lo largo del tiempo si en teoría estos individuos no se reproducen? Pues, ¿qué creen, mi querido público? 30% de las parejas homoparentales o lesboparentales tiene hijos propios. 30% de las parejas homoparentales van a tener hijos propios, no adoptados, no regalados, hijos biológicos de ellos. Y son niños que están justamente en riesgo de sufrir discriminación y violencia por las otras personas que no son cercanas a su familia. Quiero mencionarles también que 98% de los hijos de parejas homoparentales y lesboparentales van a ser heterosexuales cisgénero. 98% de los padres de las personas homosexuales o de las minorías sexuales van a ser heterosexuales cisgénero. ¿Me van entendiendo? Esto es una condición probablemente genética. Los genetistas mencionan que si algo pasa en más del 2% en una población humana, es necesario para la humanidad. Pero quiero mencionarles esto, 98% de los hijos de las parejas lesboparentales, homoparentales y heterosexuales va a ser ¿qué? Heterosexual cisgénero. Y esto es algo que quiero que entendamos bien y demás, y sigo con la presentación. Entonces, sí se reproducen. Resulta que unas 650 especies participan en actividades homosexuales, incluidos escarabajos, chimpancés, pericos, perros, jirafas y leones. Esto quiere decir que no solo los seres humanos le entramos al compadre, sino también otras especies, y eso nos explica que la homosexualidad podría ser una característica necesaria en la naturaleza. Factores importantes también aquí asociados justamente a la homosexualidad es que se considera que podría tener o mejorar o fomentar un éxito reproductivo en las mujeres. Y esto es algo bien interesante porque se ha encontrado que en donde hay más familiares homosexuales del lado matrilineal, las mujeres tienen más hijos. Y entonces es un factor interesante. Pero también eso tiene que ver con un fenómeno cultural. También esto tiene que ver con un fenómeno de alianzas y ayudas. Con respecto a lo trans, la mayor parte de las personas transexuales y transgénero, y sobre todo transgénero, van a tener una transición social, médica y legal. Esto quiere decir que tienen que adaptar el género con el que se identifican en todas las áreas de su vida como familia, pareja, académico, laboral. Si pueden acceder a servicios médicos, requieren hormonas y cirugías, y en la parte legal cambios en la documentación. Todos en esta sala de Google Meets tenemos inconformidad de género. ¿Esto a qué se refiere? A que hay cosas en la masculinidad y en la feminidad que no nos gustan. Pero no todos somos transgénero. No todos somos trans.
Lo trans es una situación en donde hay una discordancia entre la identidad de género, es la manera en cómo me veo como hombre o como mujer, y mis características sexuales primarias o secundarias. No todas las personas trans tienen disforia de sexo o disforia de género, pero ¿qué es la disforia? Es la incomodidad o malestar causado justamente por la identidad de género y las características asignadas al nacer. Las personas trans tienen un malestar anatómico, pero también un malestar con la identificación del género y hacen cambios específicos a lo largo de toda su vida. Entonces, una mujer trans es aquella persona que se siente y se identifica interiormente como mujer, a pesar de que sabe que nació anatómicamente como varón, y va a hacer todos los esfuerzos para adecuar esta identidad femenina. ¿Qué es un hombre trans? Un hombre trans es aquella persona que se siente e identifica interiormente como varón, a pesar de que sabe que nació anatómicamente como mujer, y va a hacer todo lo necesario para adecuar esta identidad. Las personas trans antes presentaban prevalencias rarísimas. Era 1 en 100,000 nacimientos y luego bajó a 1 en 10,000. Los últimos estudios de Chandra y Gates nos mencionan aquí que justamente las personas trans podrían representar entre el 1 y el 2% de la población general. Esto quiere decir que en México podría haber entre 1.3 a 2.6 millones de personas y en el área metropolitana entre 250,000 a 500,000 personas y para Ciudad de México exclusivamente entre 85,000 a 190,000 personas trans. Desconocemos cómo esto se desarrolla y se presenta de forma típica, pero hay dos picos importantes. Aspectos genéticos in útero son fundamentales y la adolescencia. Factores aquí importantes que quiero que entiendan es nosotros entre los 2 y los 7 años desarrollamos o definimos nuestra identidad de género. Nuestra orientación sexual la definimos entre los 7 y los 11 años. Los factores ambientales y las prácticas de crianza no tienen nada que ver, ni con la orientación sexual, ni con la identidad de género de las personas. Y es algo que quiero mencionar porque todo el tiempo estamos oyendo por psicólogos, por no expertos y demás, que sufrir abuso sexual puede provocar, por ejemplo, en este caso, una alteración en la orientación sexual y la identidad de género. Esto no es así. Violencia sexual, prácticas de crianza y demás no tienen que ver ni con nuestra orientación sexual ni con nuestra identidad de género. Para evitar decir esto es una moda y esto es algo que está pasando. Esto no es así. Son condiciones específicas que tienen que ver con el desarrollo y la biología humana. Y esto lo voy a repetir otra vez. Sufrir abuso sexual o ser criado, por ejemplo, por una madre soltera no tiene que ver con nuestra identidad sexual. 30% de los mexicanos son hijos de madres solteras. Han sido criados en familias que consideraríamos atípicas. Y el 30% de los mexicanos no presenta variaciones en su identidad de género ni en su orientación sexual. Como les mencioné, solamente es el 1%. Entonces, aquí tienen que ver un poco más factores como testosterona, estrógenos y las hormonas sexuales. Lo trans entonces resulta en una discrepancia entre el cerebro sexual y la diferenciación genital. Áreas específicas en el cerebro se han estudiado, tanto con funciones cognitivas como de desarrollo y demás. Un factor importante aquí que quiero mencionar es que el 40% de los niños identificados con disforia de género los vamos a llamar y los vamos a conocer como persistentes. Y esto quiero mencionarles aquí. Este 40% de niños identificados como trans ya fueron seguidos por 2 años por sus psicoterapeutas, ya han sido identificados por los papás y van a persistir a lo largo de toda su vida. Esto es algo bien interesante porque el otro 60% de niños identificados como trans los vamos a conocer como desistentes. Es decir, se van a desarrollar como homosexuales, bisexuales o género fluidos y van a hacer otra cosa.
Por esto es muy importante tener leyes o factores de protección para las infancias trans, porque hay que identificarlos y hay que darles protección legal y sobre todo acceso a la identidad desde sus infancias, sobre todo con los niños persistentes. Y como siempre hemos mencionado también, como en la adolescencia las estructuras cerebrales se pueden volver a reconectar, tenemos que tener también como un tipo de acción específica para aquellos niños que sean desistentes puedan nuevamente cambiar su nombre y su género en los que no van a continuar a lo largo de su vida. ¿Me van siguiendo aquí? Y este es un factor como muy, muy importante porque ustedes son quienes hacen las leyes o las hacen cumplir. Entonces tenemos que tener como un gran conocimiento sobre estos temas para sobre todo entender que hay mayor diversidad de lo que creemos y que hay personas justamente que tienen como otras características a las cuales tenemos que ayudar. Entonces, como les mencionaba, 60% son desistentes y demás, y aquí tiene que ver justamente la influencia hormonal en la pubertad. Entonces, en algunas personas hay una reestructuración de la conectividad cerebral. Los factores genéticos son fundamentales aquí. En estos siguientes estudios se estudiaron 120 genes, de los cuales quedaron 3 genes candidatos. Y tiene que ver con genes de estrógenos, andrógenos y una sustancia que se llama aromatasa. Esto masculiniza o feminiza cerebros y demás específicamente. Entonces, hay estudios que nos dicen que lo trans está desarrollado a procesos de desarrollo en el cerebro. Y en estas gráficas, que podrían ser muy complicadas, pero quiero que las observen, nos menciona que los cerebros de los hombres trans son similares a los de los varones. Aún estén o aún hayan sufrido castración, estos hombres biológicos a lo largo de su vida, tanto en volumen como en número de neuronas. Y nos menciona que los cerebros de las mujeres trans son similares a los de las mujeres, aún estén en pre o posmenopausia. Y esto nos quiere decir una cosa bien clara, que tenemos cerebros femeninos en cuerpos masculinos y cerebros masculinos en cuerpos femeninos. El diagnóstico está dado por la CIE-11 y el DSM-5. Es controversial porque el DSM-5 lo considera un trastorno mental. Los estudios internacionales nos mencionan que no es un trastorno mental, sino simplemente es una condición de género humana normal. Que la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias que presentan las personas trans, y se los voy a decir así, mis queridos magistrados, porque hablo con groserías, tiene que ver con familia culera, trabajo culero, escuela culera y la neta también sistema legislativo culero. ¿Y esto es por qué? Porque las personas trans y las personas de las minorías sexuales tienen inferioridad legal, inferioridad social, inferioridad en salud y falta de acceso a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Existe entonces aquí como un problemón, porque si yo no tengo estudios, si yo no tengo acceso a salud, voy a tener mayor riesgo a VIH, a tener solo primaria completa, a tener como mayor riesgo a infecciones de transmisión sexual y a consumir más sustancias que otras personas, porque tengo una familia culera, un trabajo culero y una escuela culera. Entonces, hay otros aspectos que me voy a saltar aquí para hablar sobre las condiciones sociales y adversidades en las minorías sexuales. Habíamos hablado que una minoría sexual es aquel grupo que por orientación sexual, identidad de género, prácticas sexuales difieren de la población general. Pues resulta que pertenecer a una minoría sexual implica que puedo tener suicidio de 2 a 4 veces más que la población general. Resulta también que los trastornos mentales están mucho más descritos, sobre todo depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Pero quiero hablar bien claro aquí con ustedes y demás. Si yo decido hacer un estudio de salud mental en magistrados, ¿qué creen que voy a encontrar? Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Si ustedes me piden hacer un estudio de salud mental en psiquiatras, ¿qué vamos a encontrar?
depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Si yo busco hacer un estudio de salud mental en secretarias que trabajan en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué creen que van a encontrar? Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Son enfermedades asociadas a minorías o a sectores de la población, pero sobre todo asociadas a violencia y a estrés. Y este es un factor importante que pasa como las personas. El consumo de sustancias y demás es mucho mayor en las personas trans, el suicidio y demás. El VIH es un factor importante, pero este está asociado específicamente a inferioridad en salud. Un punto importante aquí es que alrededor de 1 de cada 5 personas trans va a tener VIH por justamente que no hay acceso a condones, a salud y a medicamentos. Las encuestas de salud en personas trans nos dicen que esto ha sido alrededor entre el 30 y el 40%. Hay pocos estudios específicos y el consumo de sustancias son las sustancias que se consumen en México: etanol, cannabis y coca. Y esto quiero que pongan mucha atención aquí. Para que un paciente con trastorno depresivo mayor llegue conmigo, que soy psiquiatra, tarda alrededor de 5 años. Para que una persona llegue conmigo con esquizofrenia, tarda alrededor de 7 años. Las personas trans tardan en llegar alrededor de 20 años con algún experto. 20 años. Quiero mencionarles otra cosa bien interesante. Solo en México probablemente hay no más de 10 expertos en personas trans. La mayor parte de esos expertos los capacité yo. En México solo hay 2 psiquiatras expertos con un papel que nos diga que nos capacitamos en personas trans por parte de la WPAT, que es la Organización Internacional de Profesionales que dan atención en personas trans. Solo 2. En México solo hay probablemente hoy 6 psiquiatras que ven VIH y salud mental en todo el país. Entonces, requerimos más personal de salud mental, además de que solo hay 4,500 psiquiatras. Entonces, somos raros y somos mucho más raros que las personas trans, porque habemos bien poquitos. Por eso es un factor muy importante hablar de salud mental con otras personas para crear conciencia. ¿Vale? Entonces, sigo. Las recomendaciones específicas aquí es tratar a las personas con respecto a la identidad de género. Es decir, aunque yo me vea todo gordo y barbón, si digo que me llamo Bianca Giubicella, pues me tienen que llamar, al menos en las instituciones, Bianca Giubicella. Los abordajes diagnósticos y clínicos requieren equipos altamente especializados. Requerimos 3 pilares: tratamiento inicial, psicoterapia y tratamiento médico. Hay menos habilidades adaptativas y demás, pero podemos cambiar las cosas con educación. Y síganme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, me pueden seguir. Entonces, me gustaría que pasáramos a la presentación de Moni y después nos echamos un buen de preguntas y respuestas, porque para eso estamos aquí. Muchas gracias, doctor. Antes de que comience, Mónica, me encantaría, para las personas que no tienen la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de conocerla, de dar brevemente su semblanza curricular. La doctora Mónica Arienti González se formó como médico cirujano por la Universidad La Salle. Posteriormente realizó la especialidad médica en psiquiatría y en alta especialidad en medicina en trastornos de la conducta alimentaria, ambos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente está en formación como psicoterapeuta de terapia focalizada en la transferencia, se dedica a la práctica privada y a la docencia, impartiendo el curso Introducción de Salud Mental para médicos de posgrado en una institución privada. Adelante, Mónica, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por tenerme aquí otra vez hablando de estos temas que a veces pueden parecer incómodos, pero que creo que es bien importante que todos empecemos a tomar más en cuenta, ¿no? Creo que muy relevante, me quedo con esto que dijo el doctor Jeremy, que tarde una persona transgénero 20 años para llegar a recibir atención en salud mental es impresionante. ¿Y esto a qué se debe? Pues en realidad creo que se debe a diversas cuestiones. Imagínense ustedes están atrapados en un cuerpo que no corresponde a cómo es su cerebro y todo lo que van a tener que enfrentar para que la sociedad les dé el lugar que merecen. O
sea, desde tener que ir a un centro de salud o hacer cualquier trámite, como puede ser sacar una licencia, y entonces llegar con el de la puerta que les va a decir otro nombre, el nombre que ustedes quieren, o que no va a respetar o no les va a hablar con la persona que ustedes se identifiquen. Entonces, todo esto va haciendo que la población trans tenga estos retrasos en la atención, no puedan alcanzar como un estatus legal adecuado, porque también hacer los trámites de los papeles, aunque en la Ciudad de México ya se ha regulado bastante bien, de pronto sí sigue siendo bastante conflictivo y creo que no hay la sensibilidad de nosotros para atender este tipo de población, ¿no? Antes de yo haber trabajado con el doctor Jeremy, pues también de pronto me llegaba una persona transgénero y yo no sabía cómo referirme a esta persona, qué iba a querer esta persona. Entonces creo que uno de los principales tips que podemos tener es preguntarle a la persona cómo quiere que la llamemos y cómo quiere que nos refiramos a ella. Más porque cada vez vamos a encontrar más personas que se identifiquen con el otro sexo, con el otro género o con la otra identidad sexual, o personas que inclusive quieran ser llamadas como neutro. Y nos guste o no, sea algo del lenguaje, está terrible, gramaticalmente suena mal, es algo que cada vez tenemos que estar más abiertos a estas posibilidades. Y bueno, habiéndolos hecho pensar un poquito en esto, les voy a compartir mi parte de la presentación, que ya es mucho más corta que la del doctor Jeremy. Espero que ya la estén viendo, porque aquí no puedo ver, yo no soy tan hábil como el doctor Jeremy en ponerme en doble pantalla. Pero bueno, yo quería hablarles un poco de estos ambientes amigables a minorías sexuales, porque creo que está en cada uno de nosotros, cuando nos acerquemos a estas personas, en por lo menos hablarles como ellos quieren que les hablen, ¿no? Como bien decía el doctor Jeremy, pues van a haber muchas barreras, no solo a nivel de salud, sino también a nivel legal. Muchas veces estas personas tienen que enfrentar como este miedo a revelar tanto su orientación sexual como su identidad sexual, porque sienten que si hablan de esto, sobre todo en el ámbito médico, van a ser como estigmatizados o no los vamos a atender bien, o inclusive en la parte legal, que tal vez se les van a negar algunos de los papeles que ellos van a solicitar. Debido a esto es que se da este gran rezago de más de 20 años para que ellos puedan recibir una atención adecuada. Muchas veces las personas trans van a tener miedo de ser objeto de estas burlas o de estos malos tratos. Y creo que esto es bien relevante porque parte de por qué esta población es tan vulnerable y no solamente tiene la parte de consumo de sustancias muy alta, sino también tenemos que tener en cuenta que es una población que está muy en riesgo de suicidio. Y justamente lo que todos los estudios nos dicen es que esto tiene que ver con la discriminación que sufren estas personas. O sea, no es por la condición per se que ellos tienen, sino en realidad es porque toda la gente a su alrededor, de una u otra forma, no los estamos reconociendo, los estamos maltratando o nos estamos burlando de ellos. Y debido a esto, pues también es importante que las instituciones y los equipos, no solo de salud, sino también a nivel legal, se vayan capacitando para poder sensibilizarse, ser más empáticos y poder trabajar de una forma adecuada con esta población. Ya se han hecho algunas acciones para favorecer a la población LGBTQIA y en general a las minorías sexuales, como por ejemplo, y seguramente ustedes saben más de esto, pero bueno, en el 2014 ya se hizo un acuerdo contra las fobias hacia las minorías sexuales. Además, desde el 2015, pues la Ciudad de México es una ciudad amigable. De hecho, el 5 de febrero del 2015 ya se permitió el cambio de la identidad de género en el registro civil. Además, ya se ha hecho una integración de instituciones públicas y privadas para abordar estos temas. Ya tenemos el mes del orgullo en octubre, donde justamente parte de lo que busca es como concientizar a la población de la importancia de un trato igualitario y además se están haciendo más cursos de capacitación. Por eso creo que es tan relevante que ustedes estén aquí el día de hoy con nosotros, porque al final de cuentas, como bien decía el doctor Jeremy, ustedes son las personas que hacen las leyes en este país o que ayudan a que se cumplan. Y si podemos hacer políticas para que estas personas sean menos discriminadas y tengan que sufrir menos adversidades, creo que vale la pena intentarlo. Porque como bien decíamos, desafortunadamente no solo las minorías sexuales, no solo la población trans, sino en general todas las minorías sexuales van a tener una inferioridad social, inferioridad académica, desde el hecho de lo que implica cambiar tu título
o revalidarlo con otra foto, porque ahora resulta que ya hiciste tu transición completa y todo lo que implica tener que sacar esos papeles nuevamente con el género que tú te identificas, ¿no? Que a veces puede ser caótico y a veces se les acaban poniendo muchas trabas para que puedan llevar a cabo este proceso. Hay una inferioridad en el sistema de salud. Día a día yo me encuentro con médicos que no saben cómo tratar a esta población cuando deberíamos de ser de los más sensibles. Y pues también en cuestiones legales, como el cambio, aunque ahora es mucho más fácil, todavía sigue siendo algo que de pronto la población transgénero ve como algo muy lejano o como algo que seguro cuando llegue hasta el policía de la puerta me va a poner peros de que por qué estoy buscando cambiarme de nombre. Muchas veces es algo que se va dejando hasta el final y que eso también genera un sentimiento como de no pertenecer a la sociedad y de no saber quién eres, ¿no? Entonces, todo esto va generando discapacidad, vulnerabilidades, y debido a esto es que es bien importante que se vayan haciendo planes de evaluación y de acción para no tener estas dificultades en estos grupos tan vulnerables. Como bien decíamos, las personas trans pues van a sufrir por todo este estrés, por toda esta confusión, por no poder expresar su identidad de género. Como bien les preguntaba el doctor Jeremy al principio, ustedes saben que son mujeres o hombres desde que nacieron, bueno, o por lo menos desde que tienen memoria. Un poco pasa lo mismo con la población transgénero. Ellos saben que su cuerpo no es el que ellos quieren y que su cerebro está identificado con el del otro sexo biológico desde que nacieron. Entonces va a ser lógico que ellos busquen hacer estas modificaciones de cuerpo para adaptarse o verse como en su cerebro ellos se están viendo. Y pues desafortunadamente sí, sigue habiendo mucho estigma, discriminación, no solo en la familia, sino en la escuela y en el trabajo, y por eso es que es tan importante que generemos ambientes más amigables. Porque también esto muchas veces va a hacer que la población transgénero busque procedimientos que no estén regulados por nadie. O sea, a veces ni siquiera se acercan al sistema de salud y se acaban acercando a la comadre que conocieron en la cuadra quién sabe cuál y que les va a inyectar quién sabe qué cosas para que puedan modificar su cuerpo. Y mientras hagamos más fáciles estos trámites, menos va a sufrir esta población y más ventajas van a poder tener para poder vivir su vida plenamente. Y bueno, pues es un hecho que todavía se siguen encontrando con inferioridad legal, académica y en cuestiones de salud. Es importante, o algunos de los objetivos sería empezar a conocer la realidad de estas minorías sexuales, entender que existen, que tenemos que promover la igualdad y la no discriminación hacia estas personas en general. Ninguna persona debe ser discriminada, esta es cuestión de derechos humanos. Tenemos que promover una cultura respetuosa de la diversidad y la integración de la diversidad en la cultura. Y además tenemos que impulsar la participación, la articulación y la cooperación de muchos actores, no solo a nivel nacional, sino también internacional, para que estas poblaciones puedan estar mejor representadas y realmente nos damos cuenta que, como decía Jeremy, es 1 de cada 100, o sea, un 1%. En realidad es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Y tal vez si no nos hemos dado cuenta de esto, es porque no abrimos los ojos para ver que en realidad están en todos lados. Definitivamente se requiere una agenda pública que tenga que ver con derechos humanos, con la no discriminación, con el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos a las minorías sexuales, así como que se tiene que garantizar los servicios a los accesos de salud, que no sea que no llegaron porque el policía de la entrada no les llamó por el nombre que ellos quieren o no se está refiriendo a ellos como debería y entonces la persona se enoja, se siente discriminada, se va y a la mera hora ya nunca pudo llegar a hacerse esa prueba de VIH que tanto necesitaba, ¿no? Y también en cuanto a nivel de legislación, creo que es muy importante que se hagan cambios, que se ataque a la discriminación y que se busque cómo facilitar estos trámites que de verdad estoy convencida que pueden cambiar la vida de muchas personas. Entonces, sí, se requiere mejorar la implementación de las leyes contra la discriminación, crear instituciones específicas para la atención a minorías sexuales, simplificar los trámites legales, cosas tan sencillas como cambiar género y nombre, tener procesos de atención específicos para esta población y mejorar los accesos de salud, educación y empleo. Y pues básicamente esto sería mi parte. Muchas gracias. Y bueno, pues cualquier duda, no sé si compartí mi presentación o nunca la compartí, ya no me di cuenta. Nunca la compartí, se quedó aquí en compartido, perdónenme, nunca la compartí.
Pero bueno, cualquier duda, pues aquí está el doctor Jeremy, que es el experto, y yo encantados de resolverlos. Y disculpen que no pasé la presentación, no la vi. Muchas gracias, Mónica. Entonces, iniciamos con la ronda de preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿No? Magistrada Moffi. Pues yo no tengo una pregunta respecto a duda. Bueno, no tengo una específica, pero aún así me quedan muchas, claro, desafíos de cuestiones que tenemos que tener claros e instrumentar al momento en los que se nos presenten los casos. Pero bueno, no es una duda como tal porque la presentación fue muy clara, pero aún así, como no tengo conocimiento del tema más que lo que, digamos, lo poco a lo que hemos indagado para poder hablar de los temas de estos de promoción y de inclusión y de respeto, ¿no? Cuestiones de igualdad en los temas que promovemos en la comisión. Pero bueno, quiero decir que está muy clara la presentación y yo de verdad me siento realmente que somos una institución privilegiada en contar con el apoyo, con la disposición del doctor Jeremy y de la doctora Mónica, que ya nos ha apoyado en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque como realmente nosotros no estamos pagando por este tipo de aportación sustantiva tan importante cualitativa de ellos, por eso digo, de verdad que nos sentimos realmente afortunados en el tribunal de contar con estos elementos, esta luz que nos dan estas personas tan conocedoras del tema. Y por supuesto que estamos conscientes de que tenemos que seguir profundizando y acercándonos a gentes que nos den, que nos alumbren en este camino. Yo quiero indicar que el propósito de esta reunión es precisamente que hemos tenido casos en la Comisión para la Igualdad de Género, en la cual somos varios, estamos aquí, al menos que me recuerdes, estamos la magistrada Templos, Bárbara Templos, que es magistrada de sala regional, que forma parte de la Comisión para la Igualdad de Género, la magistrada Marta King, también es magistrada, forma parte de la comisión y yo también formo parte de la comisión. No sé si Genaro no lo vi entre la lista, a ver, Cuatlicue. No, ¿verdad? Bueno, el punto es que hemos tenido algunos casos de, digamos, de discriminación que hacen saber a algunas personas del tribunal por razón de su orientación sexual o identidad sexual. Bueno, son distintos casos que tenemos, pero en el caso concreto tenemos el caso de un joven que ya está en este proceso ya es un hombre trans, un hombre, que ahorita está en el proceso ya de cambiar, creo que ya está tomando hormonas para precisamente dar ese salto a la identidad que él ha asumido desde hace mucho tiempo. Entonces nos encontramos con muchas dudas de cómo manejar estos temas y hemos estado en coordinación con las áreas administrativas del tribunal, que yo reconozco la disposición, el interés de ellos de realmente estar a la altura de lo que exigen estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no nos habíamos presentado en este tipo de situaciones. Entonces, tenemos como objetivo elaborar un protocolo para la atención de los casos, sobre todo internamente. Aquí es importante dividir las dos cosas. Internamente me refiero administrativamente como política institucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Necesitamos un protocolo para que las áreas administrativas generen, o sea, realicen las acciones que tienen que realizar y a su vez incidamos en el personal, los compañeros de trabajo, para que se trate a esta persona con una naturalidad como se trataría cualquier otro, ¿no? Pero bueno, en este protocolo, si bien es cierto, hay referentes, creo que hay un protocolo del INE, nosotros tenemos que hacer nuestro propio protocolo, que si bien podrá ser un referente del INE, yo le comentaba a la licenciada Nieto y a las compañeras y al compañero magistrado de la comisión que sí es importante que demos esa aportación cualitativa para dejar este modelo, que quede clara cuál es la política del tribunal. ¿Por qué? Porque son muchos trámites administrativos por un lado, pero por otro lado la política va en la inclusión
y el trato igualitario y digno a cualquier persona del tribunal, independientemente de la orientación o las preferencias sexuales. La orientación sexual sería más bien, o la identidad sexual. Entonces, no sabíamos muchas cosas, incluso cuando tuvimos la oportunidad de platicar con este joven, yo la verdad que como en 2 ocasiones me confundí, me equivoqué y me refería en ciertos momentos como, bueno, ella, y después inmediatamente me daba cuenta y era una cuestión de bueno, naturalizar que ya tengo que referirme a él como es, punto, porque así es, porque es un hombre. Entonces, pero sí, hasta a mí me implicó cierto momento, ciertas equivocaciones que ahorita ya cuando pienso sobre él, pues ya lo identifico totalmente como es, ¿no? Con su identidad. Entonces, todo esto que les quiero decir es porque es tan importante esta plática de ustedes porque nos permite tanto a los integrantes de la comisión que mencioné ahorita, a algunas personas que estamos aquí, como a las representantes de las distintas áreas administrativas del tribunal, y empiezo con destacar la presencia del secretario operativo de administración, el licenciado Fósil, que es muy importante que él, y en consecuencia el interés de él, hace que el resto de las áreas administrativas del tribunal también estén atentos a conocer, a entender, a, 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 a tener las herramientas para, para las acciones que impulsar, para las políticas que tenemos que hacer. Entonces, estamos ahorita integrados con un mismo propósito, por eso estamos todos reunidos en esta charla. Entonces, ¿qué sigue de aquí? Por supuesto que nos deja muchas tareas. Seguir dominando bien muchos conceptos para nosotros tener elementos y herramientas para hacer esta labor de sensibilización y de promoción de los derechos de las personas. Entonces necesitamos estar informados, necesitamos estar capacitados. Entonces, una charla pues es muy valiosa, pero implica que sigamos en este camino. Entonces, el otro tema es el protocolo. Necesitamos un protocolo institucional donde, digamos, dejemos esas reglas, esa normativa interna sobre el tratamiento que se tiene que dar estos casos, porque claro, es un papeleo en todos los documentos, en los seguros, en las cuestiones de las enfermedades que en su caso puede atenderse para estas personas. O sea, es todo un tema que la verdad que cuando platicábamos de esto no me caía el 20 a mí hasta que tuve el caso concreto. Entonces queremos hacer el protocolo y yo quisiera, de verdad que yo sé que es mucho que nos han ayudado en su momento, si pudiéramos comentar con ustedes el protocolo para que nos den su punto de vista para enriquecer esto. Y por supuesto que tenemos la intención de presentar el protocolo. Si es que cuando estemos en condiciones de presentar el protocolo, pues también que nos apoyen participando, comentando lo conducente. Pero bueno, lo que quiero decir, el tema del protocolo es una acción más dentro de esta política pública del tribunal para realmente considerar este tipo de situaciones, porque tenemos que dar el paso adelante institucionalizando esto. Entonces, yo hace un momento dividía, una cuestión son las acciones que estamos haciendo al interior del tribunal con las áreas administrativas que están aquí todas presentes, todas representadas y lideradas por la Secretaría Operativa de Administración, que es donde dependen casi todas, porque también está el área jurídica y los de la Contraloría, ¿no? del tribunal. Pero bueno, es un tema. Y el otro tema es en la función jurisdiccional. Nosotros en la función jurisdiccional como magistrados también nos encontramos con algunos temas de este tipo que inclusive han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros lo hemos visto aquí en el tribunal, ya sea por cuestiones de discriminación y que vienen a demandar precisamente ya sea la discriminación o demandan al Estado actividad administrativa irregular. O sea, son temas jurídicos en los cuales hemos empezado a ver estos temas. Realmente son pocos los que yo he visto, pero sí he visto algunos casos en sala superior, y he sabido que en la sala regional también se han visto, inclusive en los concursos que tenemos de sentencias que se emiten con perspectiva de derechos humanos o perspectiva de género, que son diferentes. He tenido conocimiento de algunos casos de estos que se han presentado. Entonces, por ello, quiero, resumiendo lo que dije,
claro que es muy valiosa. Yo agradezco mucho la disposición, la aportación tan importante que nos dan. Segundo, nos queda un gran camino y con esta claridad digo, todo un desafío seguir hablando del tema para que permee y se sensibilice a la gente y logramos este propósito que es la igualdad sustantiva de género y de identidad sexual. Porque una cosa es lo que dicen las normas y también otra cosa es la realidad, que ahí está otro desafío. Y bueno, y el tema del protocolo, que es el paso inmediato que tenemos que materializar en el tribunal, por lo que en el protocolo estamos trabajando en ello, pero tenemos que afinarlo, hacer un buen protocolo y que realmente sea otro referente para las instituciones y para la sociedad mexicana. Y de nuevo yo les agradezco a todos los que están reunidos su atención, su disposición, la voluntad de realmente hacer la diferencia, aportando, ¿no? Lo que cada uno desde nuestras trincheras estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. A mí me gustaría, si alguien, no sé si alguien tuviera algún otro comentario, me gustaría hacer 2 preguntas para el doctor y Mónica. La primera es sobre un término que usó, que era género fluidos. A eso me gustaría saber qué es, ¿no? Porque no sé qué es. Y la otra pregunta es, como instituciones, nosotros, justo por el caso que acaba de platicar la magistrada Morri, tenemos que hacer ciertas cosas, y una de las que más nos ha ocupado ha sido el tema de los sanitarios, ¿no? La señalización, o en ese sentido queremos saber qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Si nos pudieran ayudar. Voy a empezar a hablar por el tema más fácil, que es los baños, ¿vale? La idea como institución es tener baños neutros. No baños específicamente para personas trans, sino baños para hombres y mujeres. Y esto es como un factor importante, se llaman baños neutros, donde puede entrar cualquier persona. Porque si hacemos como la diferenciación entre baños para hombres y mujeres y para personas trans, estamos haciendo este fenómeno que es vulnerar a una población ya vulnerable. Ese es como el más sencillo y el punto más fácil. Poner un baño sin género, un baño neutro, implica que aquí pueden entrar tanto hombres como mujeres. Con respecto al concepto de género fluido, resulta que la mayor parte de nosotros crecimos entendiendo como la población binaria, es decir, solo hay hombres y mujeres. Pero resulta que hay personas, por ejemplo, que no tienen género, como las personas agénero. No son ni hombres ni mujeres. Las personas género fluidas parten de masculinidad y fluyen a feminidad, o parten de feminidad y están fluyendo a masculinidad. Tienen características de ambos géneros y su expresión de género puede ser tanto de ambos géneros. Una persona género fluida, por ejemplo, es esta cantante Conchita Wurst. Si la pueden buscar en internet, se van a dar cuenta que toma aspectos tanto de masculinidad como de feminidad. Las personas género fluidas entran dentro del concepto de trans, pero son un tipo de trans que llamamos nosotros, los expertos, personas trans no binarias. Es decir, que no son ni masculinas ni femeninas, sino pueden tener características de ambos o ninguno. ¿Dudas, muchachos, las que tengan? Gracias, doctor. Magistrada Templos, y luego la magistrada aquí. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues sí, coincido con la magistrada Zulema Morri, que fue una presentación increíble, doctor Jeremy, llena de muchos conceptos. Francamente, yo me declaro ignorante en muchos de ellos. Y aquí viene una de mis preguntas, precisamente, porque no me quedó muy claro si existe alguna diferencia entre lo que es ser transexual y lo que es ser transgénero. Ok, les explico bien esto y demás. Ya no usamos el término transexual porque es un arcaísmo médico. El término transexual antes se usaba para aquellas personas que hacían la cirugía de reafirmación genital. Resulta que se prefiere usar el término trans o transgénero porque abarca justamente a aquellas personas que transicionan en género legal
social o médicamente, y eso incluye las cirugías de reafirmación genital. Es decir, usamos el término transgénero y transexual es un término médico arcaico que solo se refería a aquel grupo de personas transgénero que se hacía la cirugía de reafirmación genital. No lo sabía. Y en una segunda pregunta, doctor Jeremy, quisiera yo preguntarle en su experiencia, que debe ser mucha por lo que nos han platicado. Esta situación de las personas trans que tardan 20 años en acudir a obtener esa ayuda psiquiátrica para tratar una situación que durante por lo menos 20 años de su vida han padecido, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál pudieran ser los fenómenos o las circunstancias que acompañan a este tipo de personas para hacerlo hasta en esos momentos? ¿Y por qué no antes? Porque hay algunos casos, bueno, yo conocí un par de casos de colegio donde los papás preocupados por situaciones de niños trans los han acompañado, o bueno, eso nos han comentado, ¿no? Los han acompañado a tener alguna ayuda terapéutica y bueno, pues han tenido algunas acciones, yo diría que no sé, o sea, no sé si han ido con personas no conocedoras del tema porque las acciones que han realizado han sido como contraproducentes a lo que se puede esperar de unos padres que están tratando de ayudar a las personas trans, ¿no? Es decir, presionándolos y sometiéndolos a terapias y a procedimientos donde incluso piden la ayuda de la escuela o de la comunidad estudiantil y hacen vamos, una cuestión que uno, bueno, o ciertas familias podremos esperar que van en contra de lo que esa persona necesita, ¿no? La persona trans. O no sé si a esas edades no se diagnostican absolutamente en su totalidad. Estoy hablando de niños de 4 o 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces, la pregunta es así, ¿por qué tardan, por qué dilatan tanto? Y si no dilatan tanto, ¿por qué hay este tipo de tratamientos, no? Gracias. A ver, un punto importante. Como había mencionado, requerimos leyes que protejan a las infancias trans y les den, pues, la posibilidad de tener como una figura legal y que existan. Así como requerimos, digo, esto tenemos que hablarlo después en otra sesión, leyes que protejan también a las personas no binarias y que en los formatos médicos, legales, sociales puedas poner género neutro, ¿vale? Y esto es necesario. O sea, salir de masculino y femenino le daría representatividad a otras personas y es muy importante. Con respecto a los niños trans, específicamente los pueden llevar con psicólogos, pero otra vez, como les había dicho, no hay más de 10 personas en todo el país que dominen o sean expertas en este tema. Y esto hace que tarden las personas en llegar 10, 20 años. Motivo por el cual necesitamos justamente mayor capacitación en estos temas específicos en escuelas, en facultades y demás. Sobre todo, la evaluación de una persona trans requiere de personal altamente capacitado y altamente formado. Requerimos al menos psicólogos con maestría y médicos especialistas como en endocrinología, en salud mental y demás, que tengan algún tipo de formación en estos temas. Por esto es como fundamental manejarlo así. Si tuviéramos al menos una protección legal a las infancias trans, sería mucho más fácil poner a estas familias en psicoterapias que favorezcan la afirmación, por ejemplo, y que las personas entonces puedan crecer y desarrollarse bien. Aquellos niños trans o aquellos jóvenes trans o aquellos adolescentes trans que son identificados, se puede tener como justamente el diagnóstico de la condición y llevar su vida normal como cualquier otra persona. No es una condición médica, es una condición humana como ser pelirrojo y ser zurdo. Pero les recuerdo que le hacían a los zurdos hace 50 años. Entonces, dar como una necesidad es importante. Dudas, chicos, lo que tengan.
Magistrada King. Hola, doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por su presentación y por la información que nos ha traído. Yo veo que su presentación trae un montón de conceptos y mucha más información que seguramente a muchos de nosotros nos gustaría ir más, un número uno más lento y más a detalle, pero bueno, entiendo que las posibilidades de esta conferencia nos han acortado un poco el alcance. Hablando de, yo he visto información de algunas empresas, sobre todo americanas, al tratar el tema trans y el tema de inclusión a estas personas, el hecho de que digas tu pronombre, o sea, cómo te quieren, cómo quieres tú que se refieran a ti, ¿no? Y ahorita mencionaba la doctora Mónica que también hay pronombres neutros. En español, yo no sé qué pronombre puede ser neutro para estos efectos. Número uno, la primera pregunta sería preguntarle a esas personas cómo quieren que se dirijan a ellas, supongo. Pero ¿existen pronombres neutros para podernos dirigir a alguien en un determinado caso? Esa sería... De hecho, el español tiene masculino, femenino y neutro dentro de sus formas gramaticales. Pero ¿cómo te refieres a una persona no binaria? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo quieres que te llame? Ok. Necesita algo, necesita usted que le llamen algún pronombre. Esto es muy sencillo, pero necesitamos justamente ir hablando sobre estos temas porque es algo que nadie nos ha enseñado. Claro. Otra pregunta que tengo, en términos de seguros gastos médicos mayores, ¿existe alguna protección para las personas trans? Empresas como Microsoft, como Santander y algunos bancos están empezando a dar como cirugías y pequeñas protecciones específicas, pero necesitamos justamente una mayor regulación. Es porque trabajo con algunas empresas como para dar beneficios, como una mayor regulación para que, por ejemplo, si yo ya tengo contratado un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida o un seguro de retiro, no tenga que mantenerme con mi nombre y pueda nada más simplemente hacer como por trámite el cambio en lugar de sufrir discriminación o hacer que yo pierda todo y después simplemente vuelva a recontratar un seguro con el nuevo nombre, con la nueva acta. Y esto pasa para Telcel, para Telmex, para Banorte y demás. No todos los bancos son abiertos o entienden estos temas. Sí, un poco lo pregunto porque me parece que sería un caso en donde nuestro seguro no está contemplando situaciones de este tipo. Y las personas que quieren hacer cambio de nombre y de toda su papelería y todos sus trámites, se estarían un poco topando con la situación del seguro de gastos médicos mayores en nuestro caso, con MetLife. Pero esto lo subo un poquito para ver si también nuestros compañeros del área administrativa podemos hacer alguna investigación ahí de hasta dónde podemos apoyar a este tipo de personas para que no pierdan su antigüedad y una serie de derechos que están a su favor al día de hoy, ¿no? Y una última, perdóname, doctor, hablas del baño neutro, que fue una de las propuestas que inicialmente se hicieron al seno de la comisión. ¿Es necesario que haya un baño neutro por área o puede haber un baño neutro en todo el edificio y con eso cumpliríamos? Porque estamos un poco atados al tema presupuestal y las modificaciones evidentemente generan algunos gastos. ¿Qué opinas? Lo que yo opino es al menos un baño neutro por piso, no por área. Así el baño neutro está aquí, vaya ahí quien quiere ir al baño neutro, que las mujeres trans entren al baño de mujeres es fundamental y que los hombres trans entren al baño de hombres es fundamental, ¿me entienden? Sí, muchas gracias, doctor. O sea, si ustedes quieren poner como un baño neutro en cada 2 pisos, lo pueden hacer, pero lo importante es que no saquen a una mujer trans por entrar al baño de mujeres.
que no saquen a un hombre trans por entrar al baño de hombres. Esto es como la idea de quitar la discriminación. Gracias, magistrado. Doctor, yo tengo una pregunta respecto justo a este tema del baño. Uno de los comentarios que escuché fue del tema de seguridad, ¿no? Como de cómo evitar que haya hombres que quieran, como decir, bueno, quiero entrar al baño de mujeres porque tengo esta identidad, realmente no abrazan esa identidad, sino que lo hagan para ver a las mujeres, eso fue lo que me dijeron, ¿no? Entonces, preguntaba en el sentido de qué nos podría recomendar para poder hacer una campaña sobre qué aspectos deberíamos de enfocarnos en esta campaña para romper estos mitos que pueda haber alrededor o estos miedos que existen para el personal y que estén mucho más sensibilizados, más conscientes de abrazar esta perspectiva y de no poner piedras, ¿no? Con este tipo de comentarios o a lo mejor son válidos, finalmente pues se preocupan, ¿no? No sé, algo que nos pudieras comentar. Honestamente, yo empezaría a hablar sobre una campaña de visibilidad y poner las mujeres y los hombres trans tienen derechos, como en general, como una campaña de educación a todo el personal donde ustedes trabajan, porque tenemos que educar al policía, a la secretaria, a la señora de limpieza, ¿me entienden? A todo el personal para que entiendan que es una persona trans. Luego, con los temas de los baños específicos, las mujeres trans pueden usar este baño, el de mujeres. Los hombres trans pueden usar este baño, el de hombres. Y cualquier persona puede usar el baño neutro. Pero justamente ponerlo con pequeños carteles para ir explicándole a las personas y que esto va a pasar. Sí, creo que el licenciado Sosa quería intervenir. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por la plática a los expositores. Sí, solo un poco aclarar lo que se mencionaba. Ya se hizo el trámite en el caso que se ha dado en el tribunal de esta parte de transición. En MedLife, por ejemplo, se logró que se respetaran todos los derechos, todas las antigüedades y todas las preexistencias que tenía la persona que pasó por esta transición. Lo que sí, bueno, pues no está como parte de las pólizas y es lo que pues tenemos que ver, pero me parece que tiene que ir mucho más allá de lo que pasa en el tribunal, sino en una legislación de otras instancias como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o algo así. Fue la cobertura del padecimiento que podría estar, no solo padecimientos, podríamos haber algunos esquemas, sino también de la cirugía que pudiera llevar la transexualidad, como lo han mencionado, pues sí, está fuera de toda cobertura porque no está contemplada, ni siquiera es que esté prohibida o esté cubierta. Como lo hemos venido diciendo y lo ha explicado ampliamente el doctor, es un tema de negación de derechos, ¿no? Y creo que pues tenemos que seguir trabajando en ese esquema para que en el tribunal y en algún momento como sociedad pues no haya una negación de derechos a ninguna persona que sea parte de una minoría, sea cual sea esta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, magistrada Templo. Sí, perdón por abusar, doctor Jeremy. No, es que tengo una duda más de carácter conceptual, jurídico conceptual, que de naturaleza fisiológica o médica, pero quisiera yo preguntársela porque le quiero comentar, el artículo 4 constitucional dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ese es un principio máximo que rige y que permea hacia toda nuestra legislación. Todas las leyes, las normas, los reglamentos, todas las directrices en este país atienden a un principio de esa naturaleza. En su opinión, considerando esta condición de las personas trans, ¿cómo debiera decir ese principio constitucional? Todos los individuos son iguales ante la ley. Pero el carácter individuo también tiene otras connotaciones. Todos los sujetos.
porque aquí estamos hablando de que hay personas que son agénero, que son bigénero y son individuos y son sujetos. Sí. Quizás las personas, O Barbie. todas las personas son Exacto. iguales ante la ley, punto. Y el Y concepto recién persona. Y recién se reformó, la hubiéramos agarrado por también así más genérico. Pues sí, porque el varón y la mujer, pues sí tiene esa connotación tradicional. Binarista. No, es esta condición binarista que obliga justamente a las personas a quedarse en un lado. Entonces, hay como les dije, hay transbinarias, son hombres y mujeres trans. Ellos van a decir, yo soy hombre, soy mujer, solo nací en otro cuerpo. Pero la otra parte, que es lo complicado, son las trans no binarias, que dicen, yo soy agénero, yo soy bigénero o yo soy trigénero. Pero esta es otra plática que tenemos que programar porque son otros conceptos que les van a volar la cabeza. Entonces vamos. Por favor. Con Cuatlicue, cuando quiera, la programamos y seguimos. Sí, pero de todas maneras, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, ese ya dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas. Ahí modificaron, originalmente hablaba de individuos y se modificó a personas. Tal vez una cuestión similar se puede hacer con el artículo que dices, Barbie. Sí, porque ahí tenemos un tema, ¿no? O sea, yo creo que ante una defensa constitucional, pues yo creo que sí debería de haber una ponderación de normas y tal, pero bueno, hablando ya de, digamos, una redacción estricta o gramaticalmente, como dice el artículo 4, pues ahí sí tienes una diferenciación, esta característica binarista de la que habla el doctor, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que podemos traer un vicio de no reconocimiento, aunque sí, claro, o sea, creo que podríamos hacer esa interpretación sistemática, ¿no? Pero ese es un tema ya muy laguleyo, doctor, o sea, muy jurídico, pues, entonces, pero me llama la atención porque es un principio constitucional. Ese parámetro no lo podemos soslayar los abogados, ni los legisladores, ni todas las personas que hacen leyes y disposiciones jurídicas en este país, llámense reglamentos, decretos, acuerdos, lo que sea, ¿no? Debe de ser atendido y debe aplicarse, pero en una visión, yo creo ya atendiendo a esta inclusión de las personas trans, entre otras, pues creo que debería de atenderse, ¿no? Debería ser como objeto tal vez de una reforma. Y lo interesante es esta cosa, necesitan tener visibilidad, pero también la población tiene que estar educada. ¿Y cómo vamos aquí chambeando? En serio, literalmente es desde el policía, desde el personal de intendencia, su personal administrativo. La idea, así, ya saben que hablo con groserías, que la gente deje de hacer pendejadas y respetemos a los demás por lo que nos dicen que son. ¿Y por qué hacemos pendejadas? Porque no sabemos. Ahora, ya que entonces sí sabemos y que todos estamos educados, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Ok? Sí, muchas No te gracias. oímos, Barbie. Ay, perdón, es que estaba haciendo yo un comentario aquí en corto, pero digo, aunque sepamos, muchas veces, aunque nos llegue información, estoy hablando en general, ¿no? Aunque sepamos, no nos importa o tenemos concepciones muy dogmáticas o muy conservadoras, ¿no? Y entonces, aunque tengamos esa conciencia de que existen este tipo de personas y demás, pues no nos importa, ¿no? Hay quien, no es mi caso, desde luego, pero conocemos a algunas personas dentro de nuestra institución que pues la verdad estas cosas no se toman con mucha simpatía. Así es. Muy bien, muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, Adelante. un poco, nada más, no es pregunta, pero a lo mejor comentario, a ver si el doctor lo comparte o nos puede ayudar. No necesariamente todos tenemos que saber de todos estos temas a profundidad, como lo hemos visto en esta presentación, son temas muy complejos. Lo que sí debemos de lograr es estar sensibles al tema y no juzgar ni tener prejuicios en nuestro actuar, ¿no? Y poder ir avanzando para atender a las personas sin tratar, insisto, sin negar los derechos
y seguirlos llevando, ¿no? Es un tema de ser sensibles y sobre todo de no cambiar, que la gente no sienta que pretendemos cambiar valores. Lo que queremos es regular comportamientos y evitar discriminaciones. Uno puede seguir creyendo en lo que quiera y teniendo sus esquemas personales fuera de la oficina, pero al interior de una organización lo que hacemos es regular comportamientos y garantizar que no haya discriminación para ningún colega, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? Si no, doctor, ¿quiere hacer algún comentario final? Pues llegando en mis redes sociales, @gemocruz. Coatlicue tiene mi celular, entonces me pueden escribir y mandar un mensaje por WhatsApp. No me llamen porque nunca les voy a contestar, pero si me escriben por WhatsApp, con gusto ahí estaré para contestar sus dudas y demás. Que tengan muy buena tarde, entonces ya me voy y programemos más sesiones también de estas para hablar de género. Doctor, antes de que te vayas, nos gustaría, bueno, están magistrados, quizá quiera presentarlo, ¿no? Un reconocimiento de parte de aquí del tribunal, ¿no? Por regalarnos este tiempo tuyo. A ver si yo lo puedo compartir, porque luego tengo ahí problemas. ¿Sí se está compartiendo? Ay, qué bonitos, me los mandan. Sí, por supuesto que sí. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y yo sí te voy a tomar la palabra. Entonces, en cuanto tú me digas la siguiente charla para los demás conceptos tan complicados que nos vas a hacer favor de explicar y, como dijo la magistrada Morri hace un momento también, si nos pueden apoyar en el tema del protocolo, ojalá le puedan echar una mirada y podernos ayudar a fortalecer este instrumento. Muchas gracias y me los mandas al rato, Coatlicue. Un besote. Sí, claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron y bueno, pues les haremos la convocatoria una vez que el doctor nuevamente esté con nosotros en la siguiente sesión. Gracias y buenas tardes a todas y todos. Bye. Hasta luego. Gracias.